Y como no, pues vamos a ir explicando esas teorías de los mercados financieros que estuvimos hablando meses atrás ya en algunos webinars, pues simplemente muy de repaso, muy por encima, pues para que podáis tener al menos un punto de partida y podamos entender lo que después voy a explicar acerca del swing, ¿vale? Antes de que se me olvide, para la mayoría de traders nosotros parece como que estamos encasillados solo en operar de una forma. Es decir, tienes que ser o un trader de swing, o un trader de intradía, o un scalper, o simplemente dicen que eres un trader de largo plazo y realmente eres un inversor, ¿no? Bueno, pues que sepáis que cuando uno conoce cómo se mueve el precio, es decir, cuando ya conocemos la acción del precio bien y sabemos interpretar qué está sucediendo en el mercado, y obviamente sabemos movernos en esos bloques temporales, arriba o abajo, no importa, y repito, mayúscula, subrayado, y quien nos diga lo contrario está mintiendo o no sabe del tema, no importa qué tipo de operativa quieras llevar, porque vas a poder llevarla. Otra cosa es que te vayas especializando más en una u en otra, que te guste más una u otra, o que al final pues tengas esa preferencia por algún tipo de disciplina, pues a lo mejor más cercana como son las series cortas a ese scalping o intradía, o incluso más lejana como podría ser otro tipo de operativas, otro tipo de estrategias. Os animo a que veáis pues bueno, unos artículos que la revista Traders me publicó, que habla de la piramidación y va un poquito al unísono de algunas de las estrategias que se pueden utilizar con respecto al swing, ¿vale? Bueno, primero de todo, vamos a recordar que en esas teorías de los mercados financieros estuvimos hablando de la teoría de Dow. No quiero enrollarme mucho, simplemente que sepáis que Dow hablaba de bueno, una tendencia primaria, donde se podía distinguir los movimientos mayores, una tendencia secundaria y una terciaria o microimpulsos, y en ello pues intentaba esgrimir un poquito lo que podría ser una fase de acumulación, donde el precio pues tiene ese más o menos freno de la tendencia anterior e intercambio para poder comenzar una tendencia o un giro en base a esa tendencia previa, y a partir de ahí pues tiene un desarrollo, una fase tendencial, y después obviamente tenemos pues a la contra en ese otro giro, ya sea de reversión o de retroceso con respecto a la principal, o simplemente que va a orquestarse ya el giro completo de la tendencia, en este caso de la temporalidad que nos apaña, pues ahí estamos hablando de una distribución. Habitualmente estamos hablando de la distribución en la parte de arriba y una acumulación en la parte de abajo, ¿vale? ¿Esto qué sucede? Que también, bueno, vamos a, como digo, muy resumidamente, e ir muy rápido y de forma breve. Pero esto también nos da pie a simplemente mencionar que en base a esa distribución comenzaba otra fase un poquito más rápida, en sentido contrario, que tiene que ver con esa fase tendencial de distribución, con giro, con pánico, y esa fase de decalaje o final, que pues podría ser la antesala de una nueva fase de acumulación, y van conectándose, o mejor dicho, van interconectándose entre bloques grandes con bloques pequeños, por así decirlo, es decir, macro, micro y micro, macro, para que al final podamos tener pues todo bien atado, bien conectado, y el mercado pues que no para, pues tenga en este caso el dibujo completo de todo lo que nos suele presentar en un gráfico, ¿vale? Más bien, y antes de que se me olvide, hay ciertas observaciones que tenemos que tener en cuenta. Pues no obstante, siempre se puede comprobar que este principio obedece un poquito a la psicología, por lo menos eso es lo que decía también Dow, y se adelanta un poquito con ello a la teoría de Elliot, bueno, del módulo de Elliot, que en breve vamos a mencionar. Simplemente, y por terminar con ello, ese tipo de observación, pues obviamente tenía que ver con esa duración de la tendencia, la dirección de la tendencia, pues obviamente la duración de la tendencia va a tener que ver sobre todo con los movimientos mayores, algo que sí nos va a servir para el swing, por eso lo estamos comentando, no es porque queramos rellenar contenido del webinar o porque queramos distraer del tema la atención, sino que nos vamos a ceñir en que gracias a esa información de uno de los primeros padres del análisis técnico, y que nos brinda al menos pues una pequeña base, vamos a utilizar por lo menos esa tendencia de fondo o esa tendencia principal y la dirección de la misma, que son dos de las observaciones de las tres principales que él tenía. Obviamente la tercera pues habla de esas confluencias con otras tendencias, ahí ya no nos vamos a meter tanto, pero sí que con respecto a operar el swing tiene que ver con cómo nosotros vamos a operar con la fase menor de nuestra operativa macro, por así decirlo, y por lo tanto puede ser nuestro punto de salida, ¿vale? Así que nos vamos a quedar ahí, ya después vamos a profundizar en ello, con esa tercera observación que tiene que ver con la confluencia dentro de esas tendencias. ¿Para qué? Para que cuando el precio de una forma mayoritaria esté apuntando hacia un lado, pero
empiece a cambiar, de alguna forma, pues haya un retroceso de esa tendencia confirmada, pues simplemente nos esté adelantando que posiblemente tengamos que sacar nuestras operaciones o parte de ellas, ¿vale? De hecho, pues si me da tiempo, os voy a mostrar también algunos vídeos que, aunque están publicados, los podéis ver en el canal del Telegram. Os animo a que activéis la campanita de los directos y que os unáis directamente ahí para que podáis verlo en abierto. Pero, no obstante, ahí se hicieron algunas operaciones, pues no sé si fue del mes pasado, pero que obviamente pues tuvieron un recorrido bastante interesante y que obviamente eran operaciones de swing, ¿vale? Operaciones de swing que suelen vincularse un poquito más al macro, pero ahora hablamos de eso. Mirad, vamos a apoyarnos también con respecto a la teoría de, en este caso, el módulo de Elliot. Recordad que, por decirlo así muy rápido, en cada ciclo económico él destacaba pues que había diferentes fases u ondas, ¿no? En completo sería pues un ciclo completo de 8 ondas, en el que básicamente teníamos 5 movimientos de carácter impulsivo construidos en 3 importantes fuertes y otros 2 de retroceso o carácter correctivo, y luego pues tenemos otros 3 finales que lo que estaban haciendo era crear un retroceso gigante o mayor de todo ese impulso que habían utilizado esas 5, ¿vale? Entonces, esas 5, pues impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Pues al final están detallando un tramo que debe tener un retroceso y ese retroceso pues bajaba en ese ABC, ¿vale? Bueno, de hecho aquí tenemos algunos dibujitos que podemos presentaros para que podáis ver, bueno, y que no se me olvide el de antes, que también teníamos, perdón, el de antes, que también teníamos para mostraros con respecto a esa acumulación, tendencia y distribución. Estamos aquí con respecto al módulo de la onda de Elliot, y aquí pues se aplicaban, bueno, más cosas, pero 3 reglas principales, perdón. Una tiene que ver con que la onda 2 no puede volver más del 100% bueno, de la onda 1. La otra regla es que la onda 3 nunca podía ser más corta que bueno, las otras ondas del impulso, y obviamente la onda 4 pues no puede superponerse a la onda 1, ¿vale? Son como una especie de normas o al menos una serie de requisitos que se le impone cuando estamos trabajando con esta teoría, y que para nosotros, para el swing, va a ser importante. Importante porque dependiendo de cuándo identifiquemos en qué fase estamos, en qué onda, ¿no? Estamos en ese conteo de ondas, pues vamos a dejarle más recorrido menos. Es decir, si estoy en una onda 4, no le voy a dejar mucho recorrido, lo puedo asegurar. De hecho, la onda 4, que suele llamarse la plana, que es cuando hay una especie como de retroceso menor, si es que me he metido a favor de la onda 4, pues no voy a estar esperando precisamente mucho de ella. Simplemente estaré esperando en breve pues un desarrollo o un giro, en este caso de esa 4 a la 5, y por supuesto ese impulso que pueda tener en profundidad para finalizar el bloque completo en la onda 5. Entonces, muy bien, nos vamos al principio para repasar de nuevo. Acumulación, desarrollo tendencial o distribución dentro de cada uno de sus pormenores. Ya nos iremos después un poquito más adentro. Nos quedamos con el módulo de Helios para hacer el conteo de ondas, sobre todo cuando estamos construyendo y sabiendo en qué tipo de onda estamos para poder desarrollar o dejar, en este caso, el desarrollo de ello. Recordad que hablamos ahí dentro del módulo, de que un módulo obedecía a un impulso, un retroceso, y que obviamente pues tenía pues una amplitud, un desarrollo, un tiempo, etcétera, que cumplir. Ahí nos vamos a meter. Y como no, pues ya metiéndonos en la tercera teoría bueno, del precio del mercado que nos puede ayudar, pues tenemos que obviamente hablar de Wyckoff. Wyckoff, gracias a esos principios que desarrolló y que nos brindan hoy información pues muy precisa, sobre todo pues incluso yo diría que lo más cercano a lo que es el price action moderno, aquí pues planteamos al menos las 5 reglas principales o con 5 pasos. Y también obviamente esas 5 fases dependiendo de la estructura que estaba haciendo el precio, ¿vale? Para él era muy importante no solamente añadir esas 5 fases, sino incorporar cierta gestión monetaria y también disciplina mental, porque si no, no sirve para nada. Es decir, yo puedo saber muy bien qué está haciendo el precio teóricamente, pero si yo no soy capaz de interpretar qué está sucediendo detrás con la masa, yo no estoy sabiendo cómo meterme en ciertos puntos con ciertos ratios. Ya veréis que cuando, por ejemplo, hago operaciones en Telegram, lo veréis más a menudo, yo pongo ciertos ratios que me ayudan a poder determinar dónde yo he entrado y hasta dónde me va a llevar el precio. Entonces yo tengo muy acotado qué estoy haciendo. Entramos, pues un R, 2 R, 3 R, es decir, depende del tramo de riesgo que yo haya puesto, y obviamente pues de las situaciones de mercado
mercado y si estoy operando en una temporalidad mayor o una temporalidad menor, a lo mejor con series cortas. Hoy simplemente hice una operación que va muy relacionado a lo que es el método iceberg y fue la que me salvó el día, ya que había decidido pues dedicar la mañana a otras cosas, ¿vale? No obstante, como vemos, tiene sentido y la acción del precio va cantándonos, va dictándonos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que sigue. En este caso, con la teoría del precio, gracias a Wyckoff, igualmente con esos 5 pasos, vamos a recordarlo muy rápido. El número 1 tiene que ver con determinar la posición incluso actual y más probable del precio a futuro, es decir, lo más inmediato que dentro de esa tendencia puede hacer, pues si va hacia arriba o está comportándose con un movimiento de giro, podría ser alcista, por lo tanto eso sería lo más inmediato, y si está comenzando a ser bajista y tiene mucho terreno por cubrir, por así decirlo, pues obviamente se va a comportar bajista, ¿vale? El paso número 2 es seleccionar simplemente esas acciones que estén más en armonía con la tendencia, pues vamos a seleccionar si la tendencia general es alcista, pues aquellas que estén alcista y viceversa, ¿vale? El paso número 3 decía que seleccionaremos esas acciones, pues al menos en una causa que iguale o exceda, y esto es importante, en nuestro objetivo. Es decir, esa ecuación rentabilidad-riesgo tiene que estar muy bien medida. Si yo no lo sé, si yo no la conozco, al menos que sea un 1 a 1. Es decir, tanto voy a arriesgar para esta distancia que voy a conseguir. Porque si no, no tiene sentido. Que he visto por ahí muchos de los que incluso se llaman traders decir que es que solamente pueden conseguir un 0,5 de lo que arriesgan, o un 0,25 de lo que arriesgan, o no sé, un 0,50, un 0,60, un 0,80, me da igual. Pero esto está mal creado, es decir, está mal planteado. Si yo estoy arriesgando uno, al menos tengo que ganar ese uno, si no es mal negocio. O dos, o tres, o cinco, o 20, lo sé, lo que me dé, pero no voy a arriesgar uno para ganar medio. Obviamente hay estrategias, también voy a decir que voy a romper una lanza a favor de ellos, por lo menos de algunos, que hay estrategias que entran muchísimas veces y que enseguida están saliendo. Estamos hablando de operaciones que no llegan ni siquiera mejor al 0,25% de, o a la cuarta parte de lo que sería un R y enseguida están saliendo. Entran muchas veces, salen rápidamente y raramente pues tienen un stop. Cuando tienen un stop lo penalizan mucho y tardan algunos días en recuperarse, pero de forma constante a la larga suele ser positivo. Es una pena porque de forma constante a la larga es poco positivo cuando podría ser muy positivo. Pero bueno, eso es una lección que cada uno y en función también de lo que sepa, pues va a tomar, ¿vale? Yo os animo a que descubráis lo que realmente es más rentable porque además va a ser más provechoso y os va a dejar mucho más tranquilos cuando hacéis operaciones, ¿vale? Número 4, determinar, y esto es importante también, la disponibilidad de esa acción para moverse. Es decir, ¿cuánto espacio tiene esa acción para moverse? ¿Tiene un momento donde esa acción está teniendo alineado... perdón, estuve hoy con un poquito de alergia. Como decía, está esa acción con una disposición de que pueda tener más recorrido hacia ese lado, vamos a ir hacia ese lado. Hay un momento donde el precio está creando ese impasse en cuanto al precio teórico donde tendría que tener esa acción hasta donde tendría que llegar. Pues ahí es donde yo voy a aprovechar. Yo tengo que intentar de alguna forma sacarle el máximo partido a lo que en ese momento me esté brindando el precio de la acción con respecto a dónde puede moverse, ¿vale? Y el número 5 decía que planificar la operación, pues siempre coincidiendo con lo que podría ser un giro bursátil, un giro tendencial bursátil. Es decir, pues si todas las acciones ya vemos que se están parando porque ha habido una sesión correctiva, una sesión o un año correctivo, y vemos que ahora se están parando y empieza a animarse y el índice o el mercado en general empieza a darse la vuelta y esas acciones también comienzan a darse la vuelta, vamos a incidir más en ellas porque tienen mayor posibilidad o potencial de recorrido que aquellas que todavía no lo hayan hecho, ¿vale? Como os muestro aquí en la imagen, y esto es también importante, tenéis que ver que esa lógica que tenía Wyckoff tiene que definir cada uno de esos bloques en función de si están más cercanos, como decíamos antes, a esa fase de acumulación-desarrollo o simplemente esa fase de distribución o techo que tenía, en este caso mencionada anteriormente, nuestro querido amigo Dow, ¿vale? Bien, seguimos un poquito más adelante, no sé si tenéis por ahí alguna pregunta. Pero obviamente, en base a que me la vais haciendo por aquí, por el chat, vamos a ir contestando. Importante, vamos a hablar de el swing y las temporalidades con respecto a cómo se entrelazan. Mirad, para poder entender bien el swing,
tenemos que mencionar que estamos en el medio plazo habitualmente, ¿vale? De un medio plazo a un largo plazo. De hecho, esa franja nosotros podemos acotarla y podemos bajarla un poquito dependiendo del perfil inversor que tengamos. Tenemos un perfil inversor más rápido, pues tendremos que irnos a a un day trading largo o incluso, bueno, no diría scalping, pero un day trading largo, o bien, que eso sería un poco el swing rápido, o bien tener que bajar de tipo de inversor un poquito más agresivo. Entonces estaríamos dentro de ese swing, ¿vale? Porque a algunos les puede parecer un poquito lento, a otros les puede parecer incluso muy rápido, diferentes oportunidades puede haber entre medio. Pero la franja intermedia del precio, es decir, lo que llamamos el medio plazo, nos ofrece, como decía, pues si nos vamos a algo mucho más ceñido, entre 1, 5 minutos, 15 minutos, esa temporalidad a nivel tendencial, es decir, la tendencia completa. No los impulsos, la tendencia completa de esa franja temporal podría ser el primer impulso, la primera patita de nuestro swing. Por lo tanto, pues no hay que despreciarlo y hay que considerarlo, pero obviamente no estamos ciñéndonos a trabajar en una temporada tan pequeña. Y luego, por el otro lado, en el lado más distante, estaremos hablando de mayor de H4 de 1, estamos hablando pues que hay poco swing y hay mucho más de inversor de corto plazo o básicamente un trader de largo plazo, ¿vale? La franja intermedia es donde nosotros nos quedaríamos. Esa franja intermedia tiene que ver con operaciones que van casi siempre, por muy rápido que sea, aunque tengan muchísimo recorrido, de M15 a M30 más o menos, pues de ahí en adelante, viene bien en su sazón, por así decirlo, entre H1 y H4 para tener un buen swing. Y digamos que por encima de ese H4 empieza a frenarse bastante la posibilidad de que podamos tener pues un swing sostenido, al menos si no estamos trabajando con una macro mayor, y entonces ya estamos hablando de operaciones, como decía, que se pueden ir a varios días, incluso semanas, y por lo tanto ya estamos dentro de ese perfil inversor un poquito más lento, ¿vale? Debemos de centrarnos en ciertas posiciones que también nos ayudan a poder extender pues ese trading en el que si yo lo he tomado desde el principio, pues algo como os estaba comentando antes, que identifica muy bien lo que es la piramidación y desde el inicio pilla la tendencia, pues de ahí en adelante yo tendré que seguir hacia ese lado de la tendencia sin bajarme hasta que ferezca, es decir, hasta que finalice. De hecho, es fácil identificar esto porque el mercado nos puede presentar momentos de estructura cuyo, bueno, digamos, repetición o nuevos orígenes pueda estar dándonos pues una nueva oportunidad para poder subirnos. Bien que sea en esa misma sesión, bien que sea en la sesión del día siguiente. De hecho, el enfoque principal debería ser que esta operativa sea el book insignia y nosotros vayamos repitiendo, que vayamos subiéndonos a ella, o bien porque la tendencia está siendo sostenida, o bien porque nosotros estamos intentando retomar desde ese punto, porque a lo mejor no estábamos dentro, a mí me ha pasado alguna vez, la tendencia se inició en tal activo y ahora que lo he visto yo, ya es tarde para meterme en ese punto, pero cuando me vuelva a dar la oportunidad es mi primer punto. Y por lo tanto, mi primer punto, cuando tan cercano al primero de salida real yo lo voy a ver, pues todavía puede tener un recorrido, un recorrido bastante importante y que me puede brindar la oportunidad de que yo pueda tener operaciones de swing que vayan retroalimentándose y que vayan multiplicándose, incluso que yo pueda ir sacando parciales por el camino, ¿vale? El truco, ¿dónde está el truco? Pues el truco está en intentar utilizar estos time frame de largo, bueno, los de corto plazo en una tendencia larga, como os decía antes, o bien los de, bueno, más o menos con una franja temporal amplia o larga, pues los momentos más cortitos o tramos del precio. Porque entre medio de uno y otro es donde se está cociendo todo ello y es donde nos está dando la oportunidad de que podamos adentrar una buena oportunidad que suele salir rápido de esos niveles, de esos entornos, que suele tener esos impulsos que al final se traducen en ciertas ganancias, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos aporta, porque sabemos los aspectos negativos, por así decirlo, del swing van a ser
que, bueno, las operaciones duermen por la noche allí, por lo tanto vamos a tener un gasto de financiación nocturno, un swap, el famoso y temido swap de ello. Vamos a, no ser que estemos trabajando con el tema de las acciones, que la mayoría, si no tenemos bueno, una plataforma, una entidad que sí que tenga buenas comisiones para ello, pues vamos a penalizar también un poquito. Lo habitual es que estamos trabajando con acciones, pues no tengamos tanto perjuicio, sí que habrá comisiones, pero serán menores y que podremos dejar operaciones durmiendo sin ningún problema. Y estamos acostumbrados ahí a hacer un poco más de swing a largo plazo, ¿no? Lo que básicamente se denominaba hace un par de años hacia acá el tema de holdear, ¿no? Incluso eso ya lo han acuñado como un término para cualquier persona que se quede enganchada en cualquier activo, llámese cripto, llámese acciones, simplemente porque no quiere sacarlo, dice que está holdeando, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que cuando empezamos a trabajar un swing de más largo plazo parece que estamos haciendo eso, pero obviamente con algún matiz que otro y sobre todo ya con un momento determinado de saber qué estamos haciendo y el por qué, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar que esta es la parte negativa o una de las partes negativas. La otra es que si eres un inversor inquieto, activo y que necesitas ver que el precio se mueva constantemente delante tuya o que quieres hacer otras tipo de operaciones más a corto plazo porque quieres rentabilidad todos los días, pues ya te digo que no, que esta no es tu forma de trabajar, ¿vale? Sin embargo, vamos a hablar de sus bondades, vamos a hablar también de qué nos aporta. Punto uno, yo creo que una de las ventajas importantes tiene que ver con el enfoque de hacia dónde va la tendencia sostenida y por lo tanto nos estamos quitando mucho ruido de mercado. Nos quitamos mucho ruido de mercado y nos centramos donde realmente está la mayoría, ¿no? Digamos, está la masa. Pero, ¿qué sucede cuando la masa cambia? También tenemos que estar bastante rápidos de ver si la masa está cambiando o no para poder estar más o menos compaginados con ello. Truco, pues básicamente tener la temporalidad habitual, vamos a suponer que estamos en H4 y que puedo estar viendo a lo mejor entre H1 y H4 cómo están comportándose, pero cuando hay movimientos que irremediablemente en H4 ya se comportan en un avance mayor como si fuese del diario, directamente me olvido y me centro en que han podido cambiar la tendencia y otra vez me centro pues entre a lo mejor H4 y H1 para poder ir avanzando un poquito más en ese swing, ¿vale? Para mí, el número 2 para ese tipo de ventajas que nos pueden ofrecer el operar en ese swing trading podría ser el que en algún momento, como no necesitamos tener esa urgencia de operar tan rápido, pues nos da más tiempo para decidir. Más tiempo para decidir para todo. Pues, no solamente para mover los stops, para sacar parciales, para incluso volver a entrar, etcétera, etcétera. Al final nos está dando un poquito más de chance para poder, bueno, no tener tanta prisa o tanta premura a la hora de operar, sino poder estar seguros de que finalmente, pues, o salimos o entramos, etcétera, ¿vale? A la contra con esto, ¿qué pasa? Que también nos va a quitar un poquito de rentabilidad con respecto a otras operativas, bueno, según se vea, porque puede ser también que, como son operaciones bueno, más tranquilas, podamos meterle más peso al principio y podamos ir, digamos, desplumando un poquito a lo largo del camino, ¿vale? Pero fijaos bien, y es muy importante. Eh, Número 3. Los análisis se mantienen por más tiempo. Por lo tanto, me da más juego a que yo pueda incluso después bajar a la micro, ¿vale? No será la primera vez, y lo habéis visto en el canal del Telegram, si no os animo a que os unáis en la bio al Telegram y lo veáis, de que yo he estado trabajando en la micro, cogiendo dinero aquí y allá, a pesar de que tenía operaciones a largo plazo. De hecho, a lo mejor tenía operaciones de largo plazo hacia abajo o hacia arriba, da igual, y yo estaba operando en sentido contrario con la micro, porque me estaban dando pues un poco más de dinero en ese momento o la cobertura de lo que no me estaba premiando esa dirección confirmada en la que estaba en swing. Cogía algo de dinero en el día, me despedía, pero seguía dejando ese swing de varios días, a veces semanas, hasta que me daba el objetivo total, que finalmente pues era un poquito más grueso, ¿no? Más grande de lo que habitualmente podrían ser esas operaciones micro, ¿vale? Número 4 es que la gestión no es tan agresiva. Por lo tanto, yo puedo tener, como decíamos, una mayor apalancamiento, mayor poder de compra o de venta que pueda meter ahí, ¿no? También el número 5 yo destacaría que los activos suelen absorber casi todos los movimientos de las noticias de los fundamentales, de cuando hay cierta manipulación. No digo que los absorban y que no se noten, simplemente que es más fácil que pueda difuminar una noticia a lo largo de una vela de 4 horas, por mucho que la vela haya subido o bajado, más que si me pongo a operar en un minuto
o en 5 minutos, que va a haber un chispazo y va a haber una catapulta hasta arriba o hasta abajo y luego pues no vamos a tener quizá el planteado, lo que sería la correlación va a estar bastante difuminado, totalmente dispar de lo que habitualmente había sido el gráfico anterior y por lo tanto pues, va a ser mucho más difícil de poder, bueno, calibrarlo, entrar, seleccionar ratios, etcétera, ¿vale? Y por último, yo destacaría que los stops, pues bueno, pueden ser más distantes. Esto no significa que gastemos más dinero o que sean más para nuestro perjuicio. Todo lo contrario. Aunque aunque nosotros estemos con operaciones mayores, también nuestro stop puede estar siendo más distante para que nosotros vayamos un poquito más seguros a por ese time frame. Es decir, arranco con un time frame en el que el stop ya no está tan ceñido, tengo más margen, pero en cuanto pueda evolucionar a mi favor, puedo ir ciñéndolo, puedo dejar cuidada la operación a lo largo de ese impulso, ¿vale? Algo como lo que a veces pues acontece cuando tenemos de ese swing de trading de un lado a otro y cuando al final, pues no sé, pero yo diría que tenemos la seguridad de que el precio o ya no va a volver o que está expandiendo para poder volver a mover y tener esa gestión un poquito más agresiva, ¿vale? Muy bien, vamos a abordar el cómo subirnos a la tendencia, pero sobre todo cómo subirnos al swing trading, básicamente esa tendencia sostenida, ese swing que está haciendo el precio, de esos swing low, swing high que os decía, o swing high, swing low, es decir, de las cotas superiores a inferiores o viceversa, el cómo lo hace. Recordemos que aquí hay que plantear varias cosas para que podamos adentrarnos e incluso mostrar algunos ejemplos. Bueno, ahora, si me lo permitís, incluso pondré algún vídeo que pueda ayudaros, pero sobre todo el tema de que nosotros tenemos que fijar nuestro horizonte temporal. Si tenemos ya bien determinado cuál es nuestro horizonte temporal y tenemos en cuenta también algunas cuestiones importantes a la hora de operar, hablamos por ejemplo de la zona donde estoy operando, los niveles que pueda estar planteando, dónde voy a entrar, dónde voy a salir, el criterio por el cual voy a hacerlo, sobre todo muy importante la gestión que le voy a ir dando, pues a partir de una ecuación rentabilidad-riesgo de un 1 a 1, pues voy a mover el stop o voy a empezar a perseguir al precio o voy a ver hasta dónde llega, pero voy a ir quitándole por el camino parciales, etcétera, etcétera. Pues todo ese tipo de cosas son las que se pueden hacer, sin olvidar que siempre va a haber una jerarquía de prioridades que defina el sistema. Es decir, yo me baso en ciertas cosas a pesar de que he puesto una operación de swing que va, digamos, con una intención de ir al largo plazo, pero sabiendo que en el corto plazo pueden pasar muchas cosas y que éstas pueden afectar en un momento dado al largo plazo. No deberían, pero pueden. Por lo tanto, yo tengo que estar un poquito enfocado en ese largo plazo, pero mirando un poquito de reojo qué está sucediendo en algunos tramos inferiores, ¿vale? Luego también es importante identificar, y nos lo permite, a veces incluso con cierta facilidad, cuándo es alcista y cuándo es bajista. ¿Por qué no lo permite hacer con cierta facilidad? Porque los impulsos suelen ser un poquito mayormente identificables. Es decir, nos lo plantea de una forma pues a veces con más contundencia, a veces más evidente después de una fase menor del precio, a veces con una temporalidad que supera la nuestra y que nos confirma que efectivamente ya está trabajando en esos rangos superiores. Entonces, al final, esta ecuación de rentabilidad-riesgo se vuelve más óptima cuando tenemos esa facilidad de identificar si vamos hacia arriba o hacia abajo. Y el swing ya es una herramienta que va rodada, es decir, es como una carretilla. Bueno, puede costar moverla cuando la cargas, pero cuando la has cargado puedes mover una gran carga a tu antojo, entre comillas, ¿no? Hasta llevarlo a otro lugar. Pues el swing suele ser igual. ¿Tenemos que tener ciertas precauciones? Sí. ¿Tenemos que arrancar con cierta fuerza y contundencia? Sí. ¿Tenemos que tener cierta seguridad cuando tomamos esa carretilla? Sí. Pero al final es una herramienta que nos va a permitir llevar un trading de otra forma un poquito mayor en cuanto a volumen a veces y pues en muchos casos, como digo, pues de un tramo menor a un tramo mayor, porque de eso se trata el swing, o viceversa. ¿Esto cómo lo hace? Pues básicamente de una forma correlacionada, o debería ser de una forma correlacionada con el apoyo tendencial, es decir, con el apoyo de las temporalidades. Y es que un pequeño movimiento de una temporalidad se puede convertir en un solo tramo de otra. O incluso se puede convertir en toda una tendencia. Y esto no implica que haya que estar comprobando todas las tendencias y todas las temporalidades que están sucediendo arriba y abajo. Simplemente que hay temporalidades mayores que nos pueden dar una pista y hay temporalidades menores donde nosotros podemos estar entrelazando estas operaciones. Por ejemplo, si un gráfico de D1
viene y nos presenta pequeñas correcciones. Estas correcciones las veremos pues de una forma muy común y muy fáciles en H1, pero en el gráfico de D1, de diario, vamos a posiblemente ver simplemente que ha terminado un poquito con retroceso el día, o que llegó a un máximo mayor pero que ha tenido un cierre menor, o que había tenido un mínimo y ha hecho un giro. Es decir, ese tipo de cosas que no son tan apreciables como cuando estamos trabajando en una temporalidad. Por eso, una de las cosas más importantes para poder subirnos al trading, al swing, es poder identificar la relación que tiene con esa temporalidad, ¿vale? Si me dijerais que añadiese algo más para poder destacar cómo podemos subirnos adecuadamente al swing, yo creo que deberíamos, y por supuesto no pasar por alto, ciertos consejos a la hora de comenzar que no pueden olvidarse. Uno de ellos, y muy importante, tiene que ser, volvemos a recordar que estamos en el medio plazo, que siempre se van a producir oportunidades, pero que hay herramientas que nos van a permitir verlas más fácil, más evidentes. Pues utilicemos esas herramientas, ¿vale? De hecho, hay bueno, aspectos teóricos del gráfico que nos pueden reseñar esto. Cosas muy sencillas, tan básicas que un bebé las sabría, ¿no? Hablamos de soporte y resistencias de canales, de máximos y mínimos relativos, hablamos de tendencia, de acumulación y desarrollo de la tendencia con distribución, como hemos dicho, y hablamos incluso en algunos casos, hay gente que se pone indicadores técnicos. Nosotros ponemos un visualizador del precio para poder ver cuándo es macro y es micro. Bueno, no es un indicador, pero por lo menos me permite ver el precio de otra forma, para que pueda saber lo que una escala menor o qué está sucediendo en una escala mayor, a pesar de que estoy con un solo gráfico. Sabemos que y hemos repasado ya que la gestión es vital, ecuación de rentabilidad de riesgo, pues por favor que sea más de un 1 a 1, teóricamente pues debería ser un 2, un 3 de ahí en adelante, pero por lo menos un 1 a 1 para que esa ecuación de rentabilidad de riesgo sea favorable, y por supuesto incluir ciertas estrategias de las cuales ahora hablaremos. Antes de que se me olvide, y como ya tenéis por ahí el canal del Telegram, como en breve vamos a también colgar algunas operaciones que tienen que ver más de largo plazo, vais a identificar muy fácil esto. Vamos a tener que trabajar, y esto es también uno de los requisitos para el swing, saber identificar muy bien el marco temporal del operador. Es decir, ¿en qué marco temporal me estoy basando? Porque puedo ser un swing trader de H4 o puede ser un swing trader de H1. Yo empecé, por ejemplo, más de H1 en la mayoría del tiempo. Y también tengo que confesar que me iba a veces a M30 de vez en cuando para poder afinar la entrada, incluso a veces a M15. Pero habitualmente era más de un trader de swing en cuanto a H1, es decir, un swing corto, por así decirlo. Lo máximo que hacía con H1 me parece que era estar 2 o 3 días dentro, 3 días creo que era lo máximo. En cambio, pues ahora los resultados me dan, en este caso, a nivel estadístico, más tiempo en H4 cuando hago swing que en H1, ¿vale? En H4 pues ya nos podemos ir incluso una semana, y a veces he estado con operaciones de casi 2 semanas, ¿vale? Pero lo habitual es que estemos aproximadamente 5, 6, 7 días para poder definir una operación. A veces menos, a veces 2 días, en 2 días a veces ha llegado y ya está el objetivo, pero que sepáis que en ese rango más o menos podemos estar moviendo. Entonces, identificar muy bien el marco temporal del operador, identificar muy bien la visión macro-micro, pues ya os estamos trasladando que esas parejas de baile podrían ser, por ejemplo, si estoy mirando un swing de H1, el D1, la de diario, para poder ponerlo arriba, y si estoy mirando el H4, pues el semanal, para poder mirarlo arriba, ¿vale? Y también ciertos filtros que me podrían ayudar, ciertos principios que rigen, por así decirlo, esos movimientos en el mercado, pues para que podamos definir siempre las tendencias, las fases en las que se encuentran, como bueno, las teorías, ¿no?, de los mercados financieros que estamos hablando anteriormente, pues el principio de confirmación, que es muy importante, y de participación o volumen a la hora de poder entender que ese activo realmente está siendo manipulado, y que también hay cierta intención de otros participantes que quieren llevarlo más allá, ¿vale? La gestión, y esto es un consejo, siempre, siempre ayudará a nuestras probabilidades, por lo tanto debemos de incluirla siempre, no podemos obviarla, ¿vale? Bien, vamos por último a ver algunas estrategias y ejemplos de aplicación, tanto bueno, a la hora de poder hacer ese swing, como también el que os muestre pues, algunas de las operaciones. No sé si se verán o se escucharán muy bien por aquí. Voy a intentar redactarosla yo, porque a lo mejor no se va a escuchar. Pero bueno, voy a poner al menos, por ejemplo, este.
Yo sé que lo vais a ver mejor por el otro lado, pero vamos a intentar a ver si puedo explicar un poquito lo que estaba sucediendo, ¿vale? Venga, pues vamos a poner, por ejemplo, este, que es uno de los vídeos de Swing. Bueno, en esa operación ya sacábamos algunas cositas, algún parcial. Bueno, la operación, como estáis viendo, es que el precio nos dio la oportunidad de entrar ahí por un resbalón que me dio y nosotros pues directamente nos metimos y dijimos que, bueno, que íbamos a aprovechar ese tirón. Íbamos a quitar esa operación, pero al final nos quedamos con ella y el precio pues nos premió. Nos premió esa bendición y nosotros seguimos adelante. Voy a mostrar aquí para que vieseis cómo sacamos un parcial y dejamos el resto, ¿vale? ¿Cómo siguió la operación? Pues mirad, al día siguiente no solamente ya tenía un poco más de recorrido, sino que había avanzado un poquito. Como veis, un nuevo tramo, todo este nuevo tramo, que el precio ya había tenido anteriormente un impulso y no teníamos nada, pero como ya arrastramos la operación de largo, ¿veis? Antes habíamos sacado por esta zona y ahora que estaba por esta zona, que es aproximadamente 7 Rs, anteriormente hemos sacado por 4, pues intentamos sacar un poquito más de dinero y ahí sacamos ese parcial y dejamos a evolución. Dejamos a evolución pues al día siguiente. Bueno, ahí de momento no teníamos nada y lo que hicimos fue dejar evolucionar un poquito más para que pudiésemos, ¿veis? Desde ahí bien arriba, como decía, pues ahí ha tenido mayor recorrido, pues aproximadamente en 8 Rs, antes de ese TP de 10, lo que hice fue sacar otro parcial. Ahí está. Ahí sacamos otro parcial, ¿vale? Por lo tanto, esto es de forma resumida lo que al final se pretende con la piramidación. Es decir, estirar, exprimir la tendencia al máximo. Lo que intentamos es, de alguna forma, entrar en la base de una operación, perdón, de una tendencia que va a dar pues un recorrido X y nosotros nos metemos con una operación en la base de esa tendencia para, como digo, poder exprimir al máximo. En ese momento, ya que el precio fue contundente rápido y me pilló la orden que yo tenía, era una orden que estaba bastante cargada, solamente quería un entorno pequeño, pero al ver que el precio evolucionó muy fuerte y poder estudiar en el macro que eso era un momento en el que podía darse la vuelta, pues se me presentó la oportunidad, no iba a rechazarla y obviamente lo único que hice fue sacar algún parcial como veis y dejarlo evolucionar pues el día siguiente para sacar otro parcial y el siguiente para que pudiese sacar otro parcial, ¿vale? Días después, no sé si fueron como 6 o 5 días después, llegó al TP final y también dio bastante dinero, ¿vale? Más incluso que lo que ya habíamos sacado por el camino, puesto que recorrió bastante. Me refiero a cada uno de esos días, ¿vale? Entonces, ese es el propósito por el que hacemos swing, para que podamos estirar los beneficios y para que podamos hacer, pues a veces operaciones pequeñitas, hacerlas con un gran beneficio o simplemente una grande que la vamos, digamos, descafeinando poco a poco hasta que finalmente llega a su objetivo con menos riesgo porque hemos ido sacando dinero por el camino, ¿vale? Yo voy a poner aquí algunos ejemplos, como os decía, que pueden ser interesantes. El número uno tiene que ver, y recordamos, estamos en el medio plazo la mayoría del tiempo, tiene que ver con que al menos podamos destacar una operativa directa o lineal, que es pues básicamente contemplar una entrada de principio a fin con unos riesgos, con unos ratios, sin un cambio de temporalidad, habiendo estudiado muy bien una ecuación de rentabilidad de riesgo, no dejándole mucho recorrido, es decir, tanto me meto aquí, tanto quiero que avance para allá, es una operación directa, ¿vale? Donde el profit y el loss están marcados desde el principio y tanto a riesgo, tanto voy a ganar y ya está, o sea, me quito de en medio. Solo que está hecha más en la temporalidad de mi swing, de mi teórico swing, y yo quiero ir pues desde el punto A al punto B y ya está, y no quiero más. Ahora, obviamente, punto A, punto B, estoy hablando de los mismos tramos o las mismas temporalidades sobre la cual estoy haciendo el swing, ¿vale? Ahora, hay una operativa indirecta, en la número 2, una operativa indirecta o una división temporal. Es decir, ya que voy a entrar en esa operación,
que quiero un mayor recorrido, que quiero una operación de swing, voy a utilizar diferentes time frames, uno de corto plazo y uno de largo plazo. Uno de largo plazo porque me va a decir cuál va a ser mi punto A al B, pero uno de corto plazo porque me va a decir cuál es el mejor y más pequeño ratio con el que puedo entrar aquí para dejar evolucionar hasta ese nivel. Es decir, lo que sería riesgo micro, beneficio macro, ¿vale? Que es un poco de lo que se pretende casi siempre cuando estamos haciendo este swing. De hecho, hay diferentes temporalidades dependiendo de si estamos en diferentes ratios, dependiendo de si estamos en diferentes temporalidades en función de si es macro o micro. Es decir, tantas veces voy a dejarle que se multiplique si estoy en unos tramos menores, o tantas veces no voy a dejar que se multiplique puesto que estoy en unos tramos mayores y quiero rápidamente cerrar con cierto beneficio. Para que os hagáis una idea, por cada tramo macro que lleve, tendrían que ser 2 o 3 en adelante del micro. Hay veces que con un tramo macro me da 5, 6, 7 Rs del micro, o sea, cada tramo macro, por lo tanto, estoy bien, estoy más que bien. Hay veces que operaciones de swing te dejan tener, pues como habéis visto ahí, 10 Rs del macro, esos 10 Rs que conseguí del macro, y veréis también en el Telegram que eso correspondía en otra de las operaciones micro que hice a 30 Rs. Saqué una operación de 30 Rs micro que correspondían a 10 Rs macro, ¿vale? Por lo tanto, hay que ir valorando, hay que ir viendo cómo el propio precio nos lo va diciendo. El propio precio, cuando ya se sabe y se distingue este tipo de cosas, te dice aquí, déjame que tengo mucho recorrido. Es más, cómprame o véndeme aquí en este punto tan pequeñito porque hay un ratio tan favorable para ti que te merece la pena. Y hay otras veces donde dice, no, 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 hasta aquí he llegado, más vale que vayas cortando la operación, más vale que vayas sacando. De hecho, hay muchas, yo creo que de las preguntas que más me hacéis en el Telegram, una es esta, es cómo sabías que tenías que retirar los beneficios, cómo has salido justo ahí y el precio se ha dado la vuelta, cómo ha llegado justo al TP y el precio cambia o retrocede o se para. Pues no es que sea magia y no es que yo sea divino, es simplemente que el propio precio va diciendo hasta dónde tú tienes que llevar ese tipo de ratios, y lo que pase de ahí en adelante es totalmente un misterio. La mayoría de veces, pues como veis, se da la vuelta o se frena y por lo tanto, pues uno parece que tiene superpoderes, pero realmente no. No es superpoderes, es conocimiento aplicado, ¿vale? También un poquito de precaución y experiencia, pero como veréis, pues la mayoría de veces es conocimiento aplicado, ¿vale? Muy bien. Hay una tercera y cuarta, incluso quinta operativa que os puedo estar diciendo, pero para mí la tercera tiene bastante sentido porque tiene que ver con esa operativa indirecta de múltiples operaciones. Es decir, puedo ir haciendo lo mismo que antes os estaba diciendo con ese macro micro, riesgo micro, beneficio macro, pero hasta que llegue al beneficio macro, ¿cuántas operaciones micro puedo vincular? Algo que, bueno, explicamos, por ejemplo, en el método Iceberg de una forma muy sencilla, muy práctica y obviamente mucho más potenciado en el resto de entrenamientos, y muy determinado y específico. Pero para que os hagáis una idea, un bloque del macro me puede dar una, dos o incluso tres operaciones del micro, que cada una de ellas va a tener un ratio para poder llevarlo, ¿vale? Ahora vamos a poner un gráfico y lo vais a entender enseguida, ¿vale? Vamos a volver enseguida a este punto. Operativa número 4 tiene que ver con el nivel tendencia, es decir, la piramidación. Cuantas veces el mercado me siga dando excusa, tantas veces operaciones voy a meter de ahí en adelante. Cada una de ellas va a tener un objetivo del tramo total, digamos, final de la tendencia. No ya de un objetivo mayor sobre el cual cuando llegue la micro pare. No hablamos de esto. Hablamos de que yo me quiero llevar todo, toda la tendencia, de principio a fin. No sé hasta dónde va a llegar. No sé si es que va a seguir hasta el año que viene o es que va a durar 2 días. Me da igual. Yo quiero ir a todo. Y como quiero ir a todo, voy a ir seguir metiendo operaciones de múltiples, obviamente, a lo largo de ese nivel tendencial. Esa podría ser también otra de las operativas que mejor se llevan en swing, cuando obviamente sabemos cada uno de esos puntos donde el precio hace pues ciertos reposos, ciertas reentradas, consolida ciertos niveles, etcétera, etcétera. Algo que mis alumnos, por supuesto, ya conocerán y que no voy a redundar en esa información para ellos. Operativa número 5 y última. Muy interesante el tema de los giros. Para ello, yo os aconsejaría que nos fuéramos, como estoy poniendo por aquí,
un poquito a lo que ya Wyckoff nos decía con esas fases que a veces distinguía del precio. Dentro de una zona de acumulación, como ya nos decía Dow, pues él profundizó un poquito más. Esa fase A, B, que ya ha frenado, intenta dar ese intercambio en la zona C, esa, ya un poquito más avanzado, con más intención, zona D, y la E cuando empieza ya a escaparse el precio. Pues esto sería como quizá las bases más seguras para que pudiésemos aplicar una piramidación con una detección de giro. En este caso, lo que hacemos es dejar pues una operativa, habitualmente si no tienes experiencia, una sola operación, desde ese entorno hasta otro entorno, es decir, desde una zona de acumulación a una zona de distribución, básicamente. Cuando ya tienes experiencia, ya puedes jugar dentro de diferentes fases de un tramo de acumulación, pues a partir de la bueno, aquellos que tienen experiencia a partir de la B, C, y aquellos que no tienen experiencia a partir de la D, E, empezarán a tener ciertas operaciones que empezarán a dejar pues evolucionar hasta que lleguen, obviamente, a un tramo grande, mayor en este caso, de distribución, que empiece a hacer el sentido contrario y nosotros estemos cortando esas operaciones. Entended una cosa, aquí es vital cubrir, mantener, identificar, sostener y sobre todo calcular muy bien el ratio y el riesgo, las dos cosas, porque el mercado puede ser que no cambie mucho en cuanto al tramo que esté haciendo o al tiempo que utilice para hacer esto, pero para nosotros eso puede significar todo, puede significar la vida o la muerte. Es decir, tenemos que ir entendiendo que el mercado no lo va a hacer de una forma pausada, pero gracias a esos patrones podemos verlo más tranquilo debido a que estamos en una temporalidad mayor, nos da tiempo a ver el dibujo. No es entrar a un minuto rápido, agresivo, sin tiempo y casi de infarto. Nos da tiempo, en una hora, en 4 horas, la formación de entre muchas velas de una hora o muchas velas de 4 horas, nos da tiempo a que podamos tener pues al menos ese posicionamiento adecuado, inteligente y veraz hacia el lado correcto de la tendencia, ¿vale? Muy bien, pues para terminar, vamos a ver si estamos en M5, pues tomando un gráfico, este es el gráfico del eurodólar. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en H1, ¿veis? Bueno, súper sencillo, súper fácil de identificar. Además, unos tramos bastante limpios. Como veis, el precio arrancaba desde un entorno muy fácil, tanto hacia abajo como hacia arriba, en este caso en este tramo donde el precio ha cambiado. Voy a marcarlo para que podáis verlo a partir de estos entornos donde el precio cambia y ya nos da ese tipo de zona de acumulación de la que hablábamos, fácilmente identificable, a partir del cual pues ya después de una zona DE que el precio sale, pues tenemos en este caso la facilidad para poder situarnos. Obviamente, situación y avance macro. Bueno, voy a marcar algo muy sencillo en la macro para que podáis ver cómo podía funcionar, ¿vale? En este tramo. Y a partir de ahí, pues diferentes operaciones micro. Si os dais cuenta, esto es básicamente, voy a marcarlo aquí, como si hubiésemos multiplicado, ¿no? Antes teníamos nuestro riesgo, veis aquí, a partir de aquí el tramo, ¿no? De un R. Bueno, aquí hay un R, aquí hay dos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos aquí básicamente es un R. Es decir, he arriesgado esto. Si el precio se viniera por aquí abajo, aquí estaría mi stop loss. Bueno, si el precio se viene aquí en el macro, obviamente estamos hablando del macro, tendría un R, ¿vale? Bueno, de aquí en adelante, conforme el precio pueda seguir subiendo, pues tendría dos Rs, tres Rs, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues como veis, no hay que volverse loco, no hay que simplemente, pensar que tiene que subir muchísimo el precio para ganar dinero, porque solo llegando a un R del macro, yo podría haber tenido esa operación macro con algunas más micro que me pueden ayudar a poder tener ese posicionamiento del que hablábamos y ese swing. Un swing que posiblemente, pues, mirad, aquí ha llegado en el macro a tardar 1, 2, 3 días, ¿vale? Se ha consolidado incluso para 2R. Vamos a suponer que lo lleváramos a 2Rs aquí arriba, ¿vale? Para llevarlo a 2Rs hubiese tardado en torno a 8, 9 días, 8 días para llevarlo ahí arriba. Puede ser que 7, pero más o menos creo que 8. Y bueno, también los diferentes tramos micros que ha tenido el precio, ¿vale? Vamos a poner simplemente uno de ellos, ha llegado a 5 veces. Es decir, un poquito lo que yo os decía anteriormente. Cuando aquí me da 2 Rs del
macro, es decir, 2 veces lo que yo he arriesgado, el micro me está dando una sola operación del micro. Es decir, el micro 1 ya me está dando 5 Rs. Puede ser que yo haya hecho más. Puede ser que haya hecho 2, 3 o más operaciones micro y que cuando llegan aquí pues me haya dado dinero. Puede ser que alguna de las operaciones que haya hecho micro hayan caído y en el olvido, posiblemente. Vamos a suponer que hubiese hecho una operación micro aquí y que el precio la ha sacado. Incluso que yo no saqué parcial ni nada, que yo lo quería o todo o nada. Bueno, pues aquí habré penalizado un R del micro. Pero es que aquí he ganado 5, ojo. Por lo tanto, aunque solamente hubiese hecho esas dos, estaría 4 Rs en positivo del micro más 2 Rs positivo del macro. Y de ahí en adelante, pues sacad vuestros propios números. Pero se pueden hacer tantas operaciones como obviamente el mercado os plantee. Pues simplemente, pues si seguís viendo hacia aquí, hacia dónde está el precio, va a ser muy fácil que identifiquéis que aquí ya está en 4R, voy a apuntarlo aquí para que lo veáis, 4Rs del macro, ¿vale? Creo que lo veis aquí, 4Rs del macro que ha llegado el precio, ¿vale? Para que lo veáis. Pero, atención, esos 4Rs del macro obedecen a 10Rs del micro. Por lo tanto, más que rentable, a pesar de que alguna os haya sacado por el camino, ¿vale? Con esto no quiero decir que siempre, en cada momento, nos vamos a tener beneficios, de que es que no pueda salir algo mal, de que es que incluso todo no se venga atrás, el macro y el micro, pero es que os puedo asegurar que mínimamente en todo el año vais a tener días de esos y si es que los tenéis rápidamente van a ser recompensados, cubiertos y obviamente sobrepasados y en positivo con el resto de los días que vais a tener no solamente micro y macro, sino los dos a la vez y por lo tanto pues está más que sostenido. Y a las pruebas me remito, a las pruebas me remito yo, a las pruebas se remiten mis alumnos y a las pruebas nos repetimos con los resultados que vamos poniendo en el canal del Telegram. Como veis, bueno, el otro día por ejemplo tuve pérdida, pero ya lleva ya casi 2 meses. Me fastidió más a mí que a todos vosotros, ya no por el hecho de la pérdida, que no fue tan grande, fue por la buena racha que llevaba casi 2 meses en positivo y bueno, hemos tenido que otra vez reiniciar esa cuenta, bueno, de días en positivo. Esto a veces sucede y ya está, y hay que tomarlo bien. Hay mucho que progresar todavía por parte mía y por parte obviamente de todos los que queramos siempre superarnos y hacer las cosas mejor. Pero chicos, hasta aquí el webinar. No sé si tenéis alguna pregunta, pero esto es lo que yo tenía para compartir con vosotros. Hay muchas más formas de poder hacer swing de las que pensáis, por lo menos que se plantease como una posible opción que vosotros pudieseis tener y a la hora de poder ejercer correctamente un trading que sea cómodo en unas franjas temporales pues que sean más o menos correctas, ¿vale? Como veis está interrelacionado ese macro micro del que hablábamos con respecto pues en este caso a velas de H1, podemos relacionarlo con el diario. Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.